Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Laboratorio de Investigación. Ahora veremos otro tema que se llama o se titula lo siguiente: herramientas y técnicas para descubrir el conocimiento. En las anteriores diapositivas vimos, en este caso hicimos la diferencia entre metodología y método, y vimos algunos métodos y cuáles, en este caso, lo que te voy a explicar o te lo adelantaba, algunas técnicas por las cuales se puede desarrollar, o en este caso cómo se puede realizar una investigación dependiendo del método que nosotros queramos utilizar. Recuerda que en este caso nos enfocamos en el cualitativo y el cuantitativo. Y eso asimismo se llaman técnicas, o en este caso se llaman métodos a seguir para que realmente nuestro objeto de estudio, nuestra pregunta que nosotros queramos responder, pues sea de manera adecuada, concisa y sobre todo que se adapte a lo que a nosotros nos interesa. Por eso le llama herramientas y técnicas para descubrir el conocimiento. Y aquí vamos a ver, en este caso, igual, vamos a enfocar en la cualitativa y en la cuantitativa. Y vamos a ver que cada una tiene diferentes tipos de acciones por las cuales nosotros descubrir el conocimiento. ¿Sale? Y sin más, pues hay que continuar para enseñarte esta. Bueno, antes de comenzar nos dice que las técnicas de investigación, en este caso, o también métodos, como les quieras llamar, son procedimientos que se emplean al comienzo del estudio de un fenómeno determinado, es decir, es la pauta de la cual vamos a partir para realizar nuestra investigación. Estas técnicas, también denominadas como métodos, como te lo adelantaba, permiten reunir, revisar y revelar la información con el objetivo principal de adquirir más conocimiento a través de argumentos primarios, es decir, a través de ella reunimos información, la revisamos y decimos esta sí importa y esta no importa, y empezamos a dar argumentos primarios porque son argumentos simples que nos empiezan o comienzan a explicar el objeto del cual nos vamos a enfocar. ¿Sale? Entonces esto no solo nos sirve para evaluar, sino que también nos sirve para ver qué información tenemos que tener en cuenta para en nuestra investigación y asimismo arrojar una conclusión pertinente. Dice, elegir una técnica depende en gran medida del problema que se busca resolver. Es como te lo dije y te lo vuelvo a decir al principio. Investigar es algo a la vez sencillo, pero algo complicado porque tú también necesitas ver qué vas a estudiar, la manera en qué técnicas o métodos vas a emplear para que esto que tú piensas resolver o en este caso quieras contestar si lleve un buen término. Por eso es muy importante que tú elijas, delimites el objeto de estudio al que te vas a enfocar, y asimismo si dentro de este objeto de estudio hay un cierto grupo de personas, una cierta localidad, una cierta parte, también la delimites, porque así te vas marcando qué método en este caso o qué técnica es más adecuada para ti para llevarla a cabo. Si no, de lo contrario, eso lo voy a explicar más adelante, puede pasar que ni el tiempo ni sobre todo las fuentes de consulta o los resultados que estés obteniendo sean los adecuados. Entonces, así como el objetivo planteado, también es importante qué objetivo quieres tú realizar, ya sea como desde debatir, discutir, explicar, poner en duda. Cada uno de los investigadores elige su objetivo, pero también es importante que tanto el método, las técnicas que tú utilices, sea acorde al objeto de estudio que tú quieras investigar y asimismo al objetivo que tú planeaste anteriormente. Dice, la elección debe hacerse con cuidado para que resulte ser la idónea al estar de acuerdo con el fin que se persigue. ¿Vale? Hay que tener en cuenta la finalidad con la que persigue y sobre todo el resultado que queremos obtener. Si no, de lo contrario, pues estaríamos perdiendo el tiempo investigando de cosas que realmente no llevan a buen puerto. Y si realmente es quieres realizar una investigación adecuada, pues no la estarías haciendo porque realmente no tomaste en cuenta la finalidad, el motivo y sobre todo el objeto de estudio al que tú te estás enfocando. Y aquí también te puse un ejemplo de cómo realmente podemos seguir cierto tipo de técnicas que nos dicen el por qué un cierto evento, en este caso del chico que está cargando el bote, terminó en otro suceso. Y aquí yo te voy a enseñar, como te lo dije, están las cualitativas y las cuantitativas. Y cada uno tiene diferentes tipos de características, las cuales nos dicen el cómo partir o cómo realizar una investigación, en este caso cualitativa o cuantitativa. Y primero tenemos las técnicas cualitativas. Dentro de las técnicas cualitativas nos dice lo siguiente: el objetivo de las técnicas cualitativas es obtener información sobre las ideas, intenciones y conductas de los individuos. Es algo que ya te había dicho anteriormente y siempre va a quedar así. Realmente entender las cualidades o el comportamiento de un cierto grupo de personas en el cual yo me quiera basar. ¿Sale? Y se apoyan instrumentos y herramientas como... Y aquí nos utiliza, es decir, cuando nosotros elegimos un grupo y queremos estudiar su comportamiento y explicarlo,
pues tenemos diferentes tipos de herramientas que nos pueden ser útiles para llegar a nuestro objetivo. Uno puede ser la observación, la entrevista, la historia de vida, el grupo focal, el grupo de discusión y la información documentada. ¿Sale? Podemos apoyarnos de todos estos instrumentos o solo de algunos cuantos. Te digo, esto depende de tu objeto y la finalidad que tú quieras llegar. Y son los que te voy a explicar. Primero tenemos la observación. Y de la observación nos dice lo siguiente: registro de conductas y entornos que llevan a cabo mediante los sentidos, es decir, tipos de observación grupal, individual, indirecta. Tú vas en este caso a observar al grupo y notas cierto tipo de conductas que se comportan así, a que en este periodo pues cambian, se dicen esta palabra, pero con otras personas mayores se refieren a esto o aquello. Es decir, tú vas observando a partir de tus sentidos cómo es que se comportan y se relacionan dependiendo del entorno en el cual se desenvuelvan. Y a su vez, este tipo de observaciones pueden ser grupales, a partir de un cierto tipo conjunto de personas, individual por cada persona que tú veas. Puede ser en este caso indirecta, que tú veas, que tú no lo veas propiamente, pero una persona te empieza a hablar de ellas, no de manera directa que tú las estés viendo, ¿sale? Solo que te informes a través de fuentes de consulta. Ah, pues sí, mira, esta profesión se comporta así, por esto, pero no es que como tal tú lo estés observando, sino alguien te las está contando. Directo es cuando tú realmente las observas, o que ya sea que realmente participe alguien o que esté un participante dentro de ahí. No estructurada, es decir, tenemos un conjunto de cómo observar en este caso nuestro objeto de estudio, ya sea de manera directa, que lo estemos viendo propiamente en directo, a un grupo de personas, individual, en este caso que tenga una estructura o que solo llegues a observar lo que se presente, de campo propiamente, que tú estés ahí, vivas, convivas con ellos, dialogues, o en este caso que todas esas muestras tú las estés observando desde, o que esas pruebas que realmente tú realices las pongas a pruebas a partir de un experimento. ¿Sale? Entonces tenemos diferentes tipos de observaciones. Puede ser desde lo grupal o individual, puede ser directos, indirectos. En este caso, que tú llegues con un cierto tipo de estructura de lo que vas a analizar, o que solo llegues a obtener la información que tú recibes. Cada uno de los investigadores va a tomar algunas de esas técnicas de observación, la cual más les sirva para interpretar un fenómeno o a un grupo de personas, ya individual o en este caso colectivo, para realizar su investigación. Después tenemos el grupo focal y el grupo de discusión. El grupo focal nos dice lo siguiente: grupo de personas que dialogan sobre un tema o temas bajo la dirección de un moderador. Es decir, es hacer como un pequeño mini debate en donde, o más bien no como un debate, sino un foro como tal, en el cual va a haber una persona que modere y les empieza a dar las preguntas o el tema del que van a hablar, ¿sale? Y él va a estar siendo el intermediario, que les dé cierto tipo de tiempo, que les diga, o a lo mejor les dé retroalimentaciones sobre sus respuestas y que vaya manejando en este caso las respuestas que cada una de las personas esté diciendo. Asimismo, también tenemos la discusión, grupo de personas que intercambian ideas para lograr acuerdos, donde el árbitro está mediando y observando. En uno solo discuten y realmente están, en este caso, dialogando sobre un tema y explicando sus puntos de vista. En el otro, aquí ya se intenta llegar a un acuerdo, es decir, a algo que se establezca y que beneficie para todos. Y aquí también tenemos un árbitro, o en este caso alguien moderador, que está observando que las cosas se lleven a buen puerto, que todos pueden dialogar y que esta decisión que ellos tomen se enfoque en o más bien que beneficie tanto a unos a otros. Es como es la manera en cómo esto se puede llevar a cabo una investigación, en este caso cuantitativa, ya sea a través de un grupo focal y de discusión. A su vez también tenemos historias de vida y entrevista. Una historia de vida nos dice que realmente es la narración de experiencias que permite rescatar un suceso para entender mejor la vida de una persona. Es decir, llegar con una persona y que nos empieza a contar un acontecimiento que lo haya marcado para así entender su comportamiento, ¿sale? O en este caso también ir con un grupo de personas y nos empiezan a contar una por una su experiencia de vida o su historia de vida para realmente interpretar algo de ahí. Otra puede ser la entrevista, que nos dice diálogo donde el entrevistador hace preguntas, es decir, plantear un cierto tipo de preguntas, realizárselas al grupo que nosotros queramos investigar y obtener resultados y interpretarlos, ¿sale? A su vez, también esto se divide en subtextos. Las entrevistas puede ser estructurada, semiestructurada y abierta. ¿A qué se refiere con eso? Nos dice a grandes rasgos, bueno, en cuestión de estructurada, realmente llegamos con un cierto tipo de preguntas a las cuales llegan a un cierto tipo de finalidad. La semiestructura, es decir,
tenemos preguntas con cierto tipo de opciones y otras de manera abierta, lo cual una vez que responden tenemos que estructurales para llegar a un cierto tipo de respuesta que nos dieron ellas. Y abierta en este caso, pues cuando todas las preguntas dejan ver la opinión de las personas, ¿sale? Podemos hacer diferentes tipos de entrevistas, ¿sale? Todo depende con la finalidad o la que más nos ayude. Y aquí también es importante también tener el material, tiempo y el conocimiento por aplicar. Es decir, una vez que manejamos lo cuantitativo y en general de cualquiera de los métodos o técnicas de investigación, ya sea cualitativos o cuantitativas, es importante también saber que tenemos el material necesario para nosotros llegar a nuestra investigación, es decir, tener la bibliografía adecuada, que realmente las personas a las cuales vamos a entrevistar o personas ya sea individual o grupal, pues cooperen para que realmente obtengamos información, que yo tenga las posibilidades de acceder a esa comunidad, que realmente los datos que me arrojen sean concisos y sobre todo que me ayuden a generar una investigación. Y a su vez también el tiempo, también es muy importante que realmente nosotros manejemos los tiempos para saber si realmente voy a alcanzar resultados cuando, en la fecha que yo lo planteé, o realmente hacer mi investigación, recortarla para saber, bueno, este objetivo sí lo puede cumplir y estas preguntas sí las puedo responder, pero otras no, porque realmente no alcanzaría el tiempo, ¿sale? También eso es muy importante como investigador, porque tú planteas algo, pero ya llegando a la realidad o al objeto de estudio te das cuenta que pues no tomaste en cuenta ciertas variables o que realmente es más complicado de lo que pensaste, o estas preguntas no te están llevando a tu finalidad que tú quieres. Por eso es importante, como se dice en la investigación, constantemente continua, se tiene que estar cambiando y reconstruyendo para que realmente se tomen las técnicas adecuadas o los métodos para llegar a responder la pregunta. Y asimismo también el conocimiento por aplicar también es importante, que tú te des cuenta qué es lo que puedes aplicar dentro de esto que tú quieres estudiar, y es por eso que estoy enseñando las técnicas de cómo obtener conocimiento. Y una vez que terminamos con las cualitativas, también tenemos las cuantitativas. En este caso buscan registrar los elementos o comportamientos del objeto o sujeto de estudio con el fin de probar o refutar una hipótesis. Es decir, aquí lo interpretan a través de números o estadísticas, y a su vez esto intenta refutar un cierto tipo de teoría o aprobar un cierto tipo de hipótesis, ¿sale? Y asimismo la recolección de datos de objetos de estudio ayudan a conocer la relación entre causa y efecto y además reduce la incidencia en posibles errores. Es decir, una vez que obtenemos información, ya no solo en este caso explica, sino que también propone una teoría o una hipótesis, a su vez explicándolo de manera detallada con gráficos o gráficas y números que nos hagan notar cierto tipo de características en aquel grupo de personas, ya sea individual, ya sea en un grupo de personas o de manera individual, ¿sale? Es decir, que nos arroja ciertas características como identificarlas. Asimismo también las cualitativas, ¿sale? También nos intenta en este caso dar un cierto tipo de hipótesis, como te lo mostré anteriormente, pues también maneja cierto tipo de técnicas a través de la encuesta o grupos focales. Y aquí tenemos distinto tipo. Una puede ser las pruebas objetivas a partir del método cuantitativo, y nos dice que las pruebas objetivas son lo siguiente: son un conjunto de preguntas claras y objetivas. Solo se admite una respuesta correcta. Es un instrumento eficaz y verídico. Es muy útil en caso de grupos grandes y posibilitan una evaluación sistemática. Se pueden usar preguntas como verdadero o falso, selección múltiple, emparejamiento y clasificación. Es decir, estas pruebas objetivas solo tienen como finalidad una sola respuesta, ¿sale? Y al momento de interpretarlas, pues ya necesitamos reflexionar cada una de las respuestas para arrojarlas o decir el por qué se comportó de esta manera. No, realmente están especificadas o están hechos para una respuesta correcta, y a su vez contarlas y asimismo interpretarlas, ¿sale? Una vez que realmente haya contestado de manera correcta, ¿sale? Y en este caso, en este tipo de pruebas objetivas se considera lo siguiente: elegir claramente lo que es evaluar, plantear correctamente la pregunta, elaborar ítems claros que se relacionen con el contenido que es objetivo. Es decir, las preguntas tienen que ser relacionadas a lo que yo quiero estudiar y que sean muy concisas y sobre todo me lleven al objetivo. Porque si realizamos en este caso preguntas que lleven a que no nos den respuestas claras, entonces estaríamos haciendo un tipo de encuesta cuantitativa, porque realmente en este caso ya sea la persona no entendió la pregunta o empiece a emitir su opinión, cuando realmente este tipo de pruebas objetivas solo pretende que dé cuenta que solo hay una respuesta correcta, ¿sale?
Asimismo, es como en este caso, solo es perfecta. Es como decir este meme, menciona una respuesta clara, concisa y sobre todo entendible, y que solo maneje un tipo de respuesta correcta. Y asimismo también tenemos a la escala, y la escala nos dice, es un conjunto de símbolos y valores numéricos construidos de tal manera que pueden ser asignadas por una regla a los comportamientos o rasgos de los individuos a quien se aplica la escala, y donde la asignación indica si el individuo objeto posee lo que se supone que mide la escala. Por lo regular, existen diferentes tipos de medición de escala, los cuales pueden estar orientados a medir personas, estímulos y tipos de presupuestos. Es decir, supongamos que realmente estamos haciendo una entrevista y dentro de esa escala nos dice, bueno, del 1 al 10, ¿qué eliges? Pues 5. Y entonces va poniendo 5, 5, 5, 5. Una vez que contesta ese tipo de preguntas, dice, pues obtuvo un puntaje de 40. Y tú tienes diferentes tipos de porcentajes. Del 1 al 20 quiere decir deficiente. Del 25, del 21 a tanto. Es decir, nosotros tenemos una ponderación por la cual ese resultado o ese número que me arrojó puedo interpretarlo de esta escala. Pues si llegó a esta escala quiere decir que realmente su vida es insatisfecha por esto. Si llegó a esta escala que rebasa más de los 20, nos quiere indicar que realmente su vida no es tan fea, pero a la vez ni tan buena. Y así sucesivamente. ¿Sale? Es por eso que a veces se ponen escalas del 1 al 5. Dígame qué tan placentero fue este producto. Pues sí, así y tal. Y te mandan este tipo de cosas porque ellos ya tienen una escuela de medición por la cual pueden interpretarla. ¿Sale? Es como la de la temperatura. O supongamos así. Aquí no hagas eso del señor que está haciendo pues tibiecito porque está dentro de una escala. Mediante cómo lo toca, puede decir ni está ni tan caliente, pero ni tan frío. Entonces está tibiecito. ¿Sale? A eso se refiere con una escala. Interpretarlo para así someterlo a un conjunto de actitudes o de características que tiene a partir del número que nos arrojó. En este caso la encuesta que hicimos o la entrevista. Y asimismo también tenemos encuestas y censos. Las encuestas son un conjunto de preguntas, en este caso que son establecidas para recopilar información y se hacen directamente a una muestra elegida. Es decir, nosotros seleccionamos a qué grupo se lo vamos a hacer, ya sea en este caso a las personas solo de Aguascalientes, a las personas que tienen un cierto estatus económicos, a unas personas que solo se enfocan en trabajar en empresas. Es decir, en las encuestas nos enfocamos en un cierto grupo de personas. En comparación del censo, eso se hace de manera general. Es decir, un censo también son preguntas que nosotros realizamos, pero ya no nos enfocamos en un solo grupo, sino que realmente se los hacemos a cualquier persona, en este caso que forme parte de la comunidad, no importando su estatus social, no importando si trabaja en una fábrica, no importando si es, en este caso puede ser mayor de edad, o en este caso si tiene un cierto tipo de características. Eso se hace en general. Esa es la diferencia entre un censo y una encuesta. Es por eso que a veces en el INEGI te dice, pues en el censo 2024, pero en que en realidad esas encuestas de que te preguntan cuántos electrónicos tienes en tu casa, cuántos así, se los hacen a cualquier persona que viva en este caso dentro de una cierta comunidad, ¿sale? Y asimismo también hay los paneles, y en los paneles nos dice lo siguiente: en los paneles, con esta técnica se obtiene información de una variedad de sujetos. En ella se aplica un instrumento tipo de encuesta, la cual tiene como fin conocer las opiniones de las personas por un periodo de tiempo y cómo estas varían. Es decir, también parten de un cierto tipo de preguntas a un cierto tipo de grupo de personas, y a su vez esto con el fin de conocer sus opiniones a las personas por un periodo de tiempo y cómo estas se varían. Es decir, determinan más bien, estas preguntas las determinan para un cierto tipo de personas. A su vez, ese tipo de preguntas que les hacen, que sean concisas y objetivas, las empiezan a interpretar y por un cierto tiempo tienen validez. ¿Sale? Y a su vez también ven cómo cada una de las personas a las que se les hacen este tipo de preguntas van respondiendo diferentes tipos de contestaciones. Y a su vez también las van agrupando. Bueno, estas personas contestaron esto, estas, otras, y las van encajando en ese sentido en cierto tipo de características similares que comparten cierto tipo de personas que contestaron esas preguntas. También tenemos el cuestionario, y también el cuestionario nos dice lo siguiente: dice,
Es un conjunto de preguntas para obtener información de individuos respecto a uno o más variables y se emplea con frecuencia en la investigación de encuestas. Es como te digo, es un cuestionario y se realiza mediante las encuestas. Puede ser auto administrado por entrevistas, correo, teléfono o a través de entrevistas cara a cara, por vía electrónica, correo electrónico. Es decir, las entrevistas es a grandes rasgos un cuestionario que es determinado para cierto tipo de personas y a su vez, en este caso se puede hacer de manera pues diferente. Es decir, autoadministrada, que tú te metas en una cierta página y tú la empiezas a hacer por ti solo. O en este caso que una persona llegue y te entreviste, que te las manden por correo, por teléfono, a través de entrevistas cara a cara. Se puede hacer de diferente tipo de maneras. ¿Sale?